Miren nada más para que se den cuenta cómo estos sátrapas de la organización delictiva de la secta son exactamente iguales a los que estaban antes, o peores, ya depende de cada quien como lo quiera ver. Se trata de un caso de una excomisionada del INAI a la que el delincuente, jefe de plaza del cártel del gobierno, corrupto y el más incompetente de todos los jefes de plaza que tiene la secta, Cuitláhuac García, denunció a esta mujer, la metieron a la cárcel, la acusaron de uso indebido de la función pública por un delito que no cometió. Después ella quedó libre, quedó perfectamente probado. Por cierto, este delito no amerita prisión preventiva oficiosa y a ella la encarcelaron. Dice Lulú Reportera, ahorita les explico más o menos de qué va. Parte de los delitos que ha cometido el delincuente jefe de plaza del cártel del gobierno, el corrupto Cuitláhuac García, y en la que parece que la ley no es la ley, es la comisionada Yoli García, a quien encarcelaron en venganza porque en aras de la transparencia sí resultó exhibido. Honesto no es, y su primo menos. El evento fue la semana pasada. Por cierto que para detenerla le pusieron una trampa en la que participó una de las actuales comisionadas. Dice la comisionada, y les voy a dejar esta nota que publicaron el 26 de... No es cierto, es del 2023. Sí, del 22 de febrero de 2023, donde se narra el caso. Fíjense el título, Crónica de una pesadilla judicial. Yoli García, ex titular de Transparencia de Veracruz, lleva 3 años presa pese a anomalías. Ya salió, la metieron a la cárcel 3 años por un delito que no cometió. Y ella, en el video, narra qué fue lo que enchiló al delincuente Cuitláhuac García. Resulta que son 3 cosas, por lo menos las que se escuchan en su narración. Una, donde ella presenta una denuncia en contra de funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García porque exhibieron a unas mujeres que estaban en una situación de protección y a sus hijos en estos albergues sin consentimiento de los papás, poniendo en riesgo a la mujer que está en un albergue por violencia de género y a los niños. Entonces eso no le gustó a Cuitláhuac. Después hubo otra cosa, o sea, fue acumulando cosas. Después resulta que el gobierno de Veracruz dice compramos 160 patrullas y reserva la información. Entonces la gente empieza a solicitar al INAI, oigan, ¿cuánto costaron? Y el gobierno dice que no puede revelar el dato porque pues esto es es seguridad nacional. Y el INAI pues les replica y les dice, no, o sea, lo de las facturas y cuánto costaron lo tiene que revelar. Ya lo que venga del equipamiento y lo que pueda poner en desventaja a las policías frente al crimen organizado es otra cosa. Pero el precio de las patrullas lo tiene que revelar. Después se descubre que las patrullas no las compraron, las arrendaron. Y que el arrendamiento de estas patrullas costaba la mitad de patrullas que se habían comprado en Sonora, compradas. Ahí hay un negocio de corrupción clarito. Y por último, ponen a un tipo como secretario de la Función Pública, y resulta que Cuitláhuac García, la gente empieza a decir, oye, pero ese es primo de Cuitláhuac García, y Cuitláhuac García lo niega, hasta que salen las actas de nacimiento. Y sí, efectivamente, su primo hermano, un acto de nepotismo. Acumuló cosas en aras de la transparencia, la comisionada, y al corrupto Cuitláhuac García no le gustó, y la metieron a la cárcel. Les voy a dejar en la descripción del video este enlace para que lean el caso, para que se den cuenta cómo estos son igual de sátrapas que los que se fueron. A ver, adoctrinaditos vicariantes, defiendan esto. La mujer está libre de toda culpa, para que se den cuenta cómo fue una fabricación de delitos porque los exhibieron por corruptos. Y dicen que son diferentes. Y luego llega el ingeniero Cuitláhuac de gobernador y el primer encontronazo que tuvimos fue que el DIF publica, llegando ellos, unos eventos que hicieron por Navidad con una casa que se llama Conecali que recibe a madres y a niños de hogares con violencia. Y entonces la señora presidenta del DIF sale en todas las fotos con mamás y con niños que están en esa casa en resguardo y que además corren un riesgo de que alguien sepa dónde están porque se supone que los tienes cuidados, ¿no? Y la otra es que para que tú publiques datos de un menor de edad tendrías que tener el consentimiento de ambos padres y ahí pues no lo tenían, ¿no?
Entonces, de oficio abrimos un procedimiento. En tratándose de datos personales, la ley no nos permitía a nosotros sancionar directamente, sino hacer una investigación, dar vista al órgano interno de control para que si había algo, ellos sancionaran. Abrimos el procedimiento no solo contra el DIF, sino contra Comunicación Social de Gobierno del Estado, porque ellos ayudaron en la difusión y subieron más fotos y demás. Y bueno, seguimos capacitándolos y demás, pero ese fue el primero. El segundo fue que compran o anuncian con bombo y platillo que habían comprado 160 patrullas y el costo, y entonces llegaron solicitudes de a quién se las compraron, queremos los contratos, y lo reservan por un tema de seguridad. Nosotros revocamos y dijimos, no, a ver, ¿cuál tema de seguridad? O sea, el contrato, cuánto pagaste, todo eso lo tienes que dar. Puedes hacer un análisis y tu prueba de daño en tratándose de, por ejemplo, el equipamiento, porque ahí sí, si tú das a conocer qué equipamiento tiene, a lo mejor podrías quedar en desventaja con el crimen organizado, pero lo tienes que justificar. Entonces dijimos, bueno, tienes que volver a hacer y no lo puedes reservar y tienes que decir. Finalmente ellos, a lo que nunca hicieron la prueba de daño, dijeron que había procedimientos abiertos, tanto penales como administrativos, y que como estaban en curso no podían entregar. Además reservaron hasta los números de expediente porque según ellos no se podía dar nada. Nunca dijeron qué documentos eran parte de esos expedientes, nada, ¿no? Y luego dijeron que había un proceso deliberativo que todavía no se determinaba a quién le iban a contratar y que como no estaba definido tampoco lo podían dar, cuando en otra parte de la respuesta ya habían dicho cuánto pagaron y que ya se había concluido con el proceso, ¿no? Entonces, por todo eso, pues se revocó. Después salió a la luz que realmente habían sido arrendamiento, no se habían comprado las patrullas. Cuando se empezó a difundir el costo, hubo medios que sacaron que un año antes en Sonora se habían comprado patrullas por la mitad de lo que se estaba pagando en Veracruz. Y bueno, se hizo un escándalo, ¿no? Ese fue otro asunto. Y tuvimos otro asunto en el que contrataron como subsecretario de Finanzas a alguien que se presumía pariente del gobernador. Entonces llegaron las solicitudes a Contraloría, incluso algunas denuncias de si había nepotismo, y Contraloría dijo, se trata de un dato personal y yo no puedo entregar, el parentesco es un dato personal y no lo puedo entregar. Entonces nosotros revocamos porque dijimos, sí se trata de un dato personal, pero hay una ley que dice que no puedes contratar a nadie hasta el 4º grado, y entonces ya ese dato personal pues se tiene que volver público si hay algún grado de parentesco. Entonces ordenamos que entregaran la información, y lo que hicieron, como ya habían cerrado el expediente y ya habían declarado que no había nepotismo ni tráfico de influencias, lo volvieron a abrir, lo reactivaron para volverlo a analizar cuando ya lo habían cerrado, y como estaba en trámite, entonces volvieron a negar la información. Entonces se volvieron a quejar con nosotros y volvimos a decirle, tienes que abrirlo y entregarlo. Y como ahora es muy fácil que cualquiera de nosotros tenga acceso a las actas de nacimiento, pues hubo algunos creativos que entraron a bajar las actas de nacimiento, tanto del gobernador como del otro personaje, y en ese inter le preguntan al gobernador, oiga, ¿usted es pariente? ¿Tiene algún parentesco con Eleazar Guerrero, el subsecretario de Finanzas? Dice, miren, mi abuela en paz descanse, yo no la voy a molestar ahorita, ni voy a molestar su memoria para saber su vida privada. Entonces no voy a investigar nada. Y ya, no quiso dar mayores cosas. Cuando se filtraron las actas, pues resulta que eran primos hermanos. Entonces hay parentesco en 2º grado, y evidentemente pues el señor no podía estar contratado porque dependía directamente del gobernador. Sin embargo, él estuvo en el cargo hasta hace unos meses que se empezaron a separar para contender por otros cargos, ¿no? Porque la ley te exige que te separes antes para poder participar en el proceso electoral.